¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludarles y desear a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a Lecciones de la Biblia. En el capítulo número 9 continuamos hablando acerca del Génesis, cómo el Génesis se transforma en un pilar no solamente para nuestro estilo de vida, para nuestras reglas, normas que provienen de la palabra de Dios, por supuesto también un pilar teológico y doctrinal que nosotros encontramos en las Escrituras. Así que muy atento al programa del día de hoy y, por supuesto, desde ya muchas gracias por estar en sintonía de Lecciones de la Biblia. Esta semana, la creación, el Génesis como pilar, parte 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos, capítulo 19, versículo 1. Varios misterios que están presentes tal vez en la Biblia se ven revelados o esclarecidos cuando nosotros miramos con una correcta mirada interpretativa el libro de Génesis, especialmente los primeros capítulos. Vamos a continuar en esta lección lo que estuvimos hablando la lección pasada. Si usted por alguna razón no pudo estar en sintonía, puede perfectamente entrar a nuestras plataformas digitales y allí podrá encontrar no solamente el capítulo anterior, todos los que ya van de esta temporada y por supuesto también las temporadas pasadas. Y para eso tenemos nuevamente invitados, Pastor Pablo Millanao, gracias nuevamente por acompañarnos en este capítulo. Un gusto estar nuevamente, una nueva semana también y nuevas cosas que descubrir juntos. Así es. Pastor Oscar, bienvenido. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento. Tuve que viajar de Santiago para estar aquí en esta universidad tan bonita, tan hermosa y que muchos deberían conocerla, ¿no? Así es, a 400 aproximadamente, Pastor Pablo. 440, 450. De Santiago estamos hacia el sur de Chile, en este hermoso país. Mientras más al sur, lindo Más paisaje, mientras más al norte, lindos paisajes también, pero completamente contrastados. Tan lindo también como todos aquellos lugares en donde nos sintonizan. Tenemos amigos de Colombia, de Nicaragua, Centroamérica, también en los Estados Unidos, lo hemos mencionado. ¿De qué parte usted también nos está sintonizando, nos está viendo? Háganos llegar. Nos gusta mucho saber que en diferentes lugares, con diferentes contextos, tenemos una sola cosa en común, precisamente el estudio de la Biblia. Y es por eso que vamos a orar, ¿les parece? Pastor Pablo, si nos diriges en oración para comenzar el estudio de hoy. Señor, una vez más agradecemos este privilegio, esta oportunidad de abrir tu palabra, de escuchar tu voz y de entender también estas grandes verdades que traen propósito, significado y también consuelo a nuestra vida. Gracias porque desde el inicio, desde el principio, tú has estado con nosotros. Amén. Y rogamos que ahora también te puedas manifestar a través de tu palabra y que estas preciosas verdades calen profundo en nuestro corazón, en nuestra mente, para traernos paz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Génesis como un pilar. ¿Por qué se denomina o podemos titular, ¿no?, esta lección que Génesis es uno de los grandes pilares que sostiene las creencias bíblicas, la verdad bíblica? Bueno, porque en el Génesis nosotros encontramos el origen no solo de nuestro mundo, no solo del matrimonio, sino que también el origen de
varias, diríamos, estamentos de la humanidad, como la genealogía. Encontramos el origen del pecado, el origen del plan de salvación, el origen de todo lo que estamos viviendo está allí. Para conocer tenemos que ir obligadamente al Génesis. Y algunos han hecho el paralelismo, en cierto sentido, del Génesis con el Apocalipsis, donde lo que comenzó tan perfecto se trastocó, y en el Apocalipsis todo aquello que estaba trastocado vuelve a la perfección. La unidad de la Biblia, la unidad de contenido, la unidad de objetivo de la palabra de Dios. Tal vez vamos a hacer la misma pregunta que hemos hecho en casi todas las lecciones, pero visto desde la respuesta desde este prisma. Pastor Pablo, estamos con el Pastor Oscar viendo una película nosotros. Muy buena la película. Un documental, algo ahí en estas plataformas digitales que existen hoy en día, ¿no? Y de pronto a la mitad del episodio llega Pablo, se sienta y dice, ¿y quién es él? ¿Y por qué él hizo esto? ¿No? ¿Cuán importante es entender el inicio, el origen? Obviamente el ejemplo no es el mejor, pero cuando estamos en medio de una película y llega una persona, lo más probable es que no entienda o saque conclusiones completamente diferentes del propósito original tal vez que quiere transmitir la película. Puede pasar lo mismo en el mundo cristiano cuando yo vengo, tomo la Biblia y comienzo solo de la mitad, los salmos, o de forma selectiva, o solamente la mitad, entiéndase como solo el Nuevo Testamento. ¿Cuán importante entonces es considerar el punto de inicio? Sí, bueno, lo que mencionaba acá Oscar, el Génesis deja la semilla de muchos temas que luego son abordados a la luz de toda la Escritura. Toda la Escritura luego los desarrolla, amplía, ¿no es cierto?, lo que en el Génesis quedó enunciado o quedó ya a modo de ejemplo en el relato ahí con los patriarcas y lo demás. Por lo tanto, es vital, como recién se decía, ver cómo todo comenzó. Y hay muchos aspectos, ¿no? Si nosotros tomamos el concepto mismo de un mundo que estaba en caos y que ahora pasa a tener orden, que estaba vacío y ahora pasa a ser lleno de vida. Cuando nosotros vemos nuestra realidad actual, la tentación es pensar que esto siempre fue así, o estos millones y millones de años, y entramos en una nebulosa en donde finalmente, ¿cuándo es que comienza la vida tal como la conocemos? La Biblia, gracias a Dios, nos da la respuesta a aquello. Pero también hay otros temas que pueden ser un tanto especulativos porque no entendemos la forma en que la Biblia nos va entregando el mensaje. Y muchas veces la Biblia nos alcanza también a través de símbolos, a través de elementos que no tienen por qué ser entendidos de manera literal. Y no es que no apunten a cosas que sean verdaderas y tangibles, pero se usan metáforas, se usa lenguaje poético. Y nos damos cuenta de que muy temprano en la Biblia eso ya está presente. Y entonces en la medida que nos vamos acostumbrando a cómo la Biblia se expresa, se escribe, muchas cosas ya no nos producen esa confusión. Hoy hay demasiadas teorías sobre la vida, sobre la tierra, y si nos damos cuenta, algunos inclusive quieren hacer pasar la Biblia como la fuente de estas teorías. Sin embargo, la Biblia debe ser entendida en su contexto, y el lenguaje también era entendido de esa manera en su contexto. Y esa es nuestra tarea hoy entonces. ¿Cómo se entendía en esa época? ¿Cómo es que desde el origen, la Biblia se va expresando respecto a estos temas? Cuando la Biblia nos lleva, el Salmo 19 lo representa, ¿no? La Biblia nos lleva a la creación, a este mundo creado, a lo maravilloso que fue, y a pesar de las consecuencias del pecado aún queda vestigios de esa mano maravillosa creadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, el propósito de la creación. Pero cuando el ser humano comienza a mirar la naturaleza, más que exaltar al Creador, comienza a producir interrogantes y busca respuestas completamente erradas, ¿no? Que fue lo que ocurrió por ahí, por el siglo XIX, cuando el ser humano, de una forma bien racional,
viene a observar esta creación y termina no alabando al Creador, sino con teorías que van contrarias abiertamente a los principios bíblicos. Sí, yo creo que por lo que tú dices, nos estamos refiriendo a ese famoso libro titulado El origen de las especies. Como por ejemplo entre uno, o el principal, ¿no? Entre varios. Claro, claro. Donde Charles Darwin, ¿no es cierto? Allí él propone esta teoría de que ahora no es Dios el originador de todo. Bueno, este libro a propósito fue editado en 1859. Poquito después que termina la gran profecía de los 2300 días, 1844. Es una apreciación personal, pero yo veo que aquí el enemigo de Dios quiso confundir el mensaje que Dios tenía para el tiempo del fin, haciendo trastocar las mentes. Porque hasta ese tiempo, 1790 por allí, por la Revolución Francesa, todo el mundo creía en Dios. Todo el mundo creía que Dios era el creador. Inclusive los músicos, los grandes músicos, su música, Mesías de Händel, qué sé yo, oratorio según San Mateo, todo apuntaba a la Biblia. Todo estaba centrado en la palabra de Dios. Pero a partir de la Revolución Francesa, más todavía cuando se lanza esta teoría del origen de las especies, yo veo que el enemigo hizo un trabajo para contrarrestar la palabra de Dios y su mensaje. Por lo tanto, ahora nosotros somos responsables de levantar esta verdad. Dios es el creador. Así es. No obstante, encontramos en la Biblia algunas sentencias, no sé si complejas de interpretar o de entender, o alguien podría decir, no, eso es errado. Por ejemplo, el sol se detuvo. O otra sentencia que encontramos puede ser los 4 ángulos de la tierra. ¿Acaso la tierra no es redonda? ¿Acaso es la tierra que se mueve en torno al sol? ¿Cómo podemos entender estas declaraciones? ¿Son un error hablando de la creación de Dios? Bueno, ahí es donde nos tenemos que acostumbrar un poco al lenguaje que usa la Escritura. La Biblia contiene elementos que uno podría decir son científicos, pero la Biblia no es un libro de texto respecto a la ciencia. La Biblia habla de nuestros orígenes, pero tampoco es un libro que podríamos decir tiene la intención de ser un manual ni de botánica, ni de temas biológicos, ya sea humanos o del mundo, ¿no es cierto?, animal. Y entonces estas declaraciones muchas veces son también expresadas como nosotros hoy hablamos, que es de una manera muy coloquial. O como se apreció y se vivió en el momento. Justamente, ¿no? El profeta no pretende estar complicando usando terminología técnica necesariamente. Y usa también las expresiones que eran propias de esa época para que la gente entienda. Si yo hablo en un idioma que es de 3 siglos atrás y uso esas expresiones, probablemente la gente no me va a entender. Y si yo quiero tal vez empezar a predecir que ciertos términos van a ser usados de aquí a 10, 20 años, ¿quién me va a entender si estoy hablando totalmente desfasado de mi época? Los profetas usaban el lenguaje de su tiempo. Y cuando uno compara estas expresiones de 4 ángulos de la tierra, por ejemplo, o los 4 vientos de la tierra, eso de hecho ocurre en literatura profética, que en muchos casos es altamente simbólica. Y por lo tanto habla acerca de la universalidad, ¿no es cierto?, de la totalidad de este mundo. Y no tenemos por qué imponerle una comprensión literal a 4 ángulos, que nos daría o un rectángulo o un cuadrado, ¿no es cierto?, 4 ángulos rectos. Entonces vemos que este uso de los 4 vientos o 4 ángulos se usan casi de manera intercambiable, pero ojo, están inmersos en literatura profética, que debe, en muchos casos, en la mayoría de los casos, salvo que el contexto nos diga lo contrario, ser interpretados de manera de símbolos. Por lo tanto, apunta a otras cosas que no son necesariamente lo que estrictamente la palabra apunta. Y en el contexto apunta a eventos que están ocurriendo a nivel del planeta, a nivel de este mundo creado.
elementos que abarcan todo lo que la humanidad está viviendo y experimentando. Y por lo tanto esa universalidad está detrás de eso de los cuatro, ya sea vientos o ángulos. ¿Cómo sabemos eso? Leyendo toda la Escritura, comparando y viendo si es una declaración de ciencia, topográfica, geográfica, o viendo el particular uso que la Biblia le da a esa expresión. Y por lo tanto, en eso tenemos que tener cuidado, y en este contexto de principios hermenéuticos debemos primero ver todos los usos y darnos cuenta de que la Biblia acuña estas expresiones para un uso particular. Sí, porque es ponerse en el lugar, ¿no es cierto?, de aquella persona que va a leer de ese contexto, ¿no? Cómo ellos sabían, con las herramientas que tenían, de que es la tierra la que se mueve, ¿no? Cuando hasta a nosotros nos pasa cuando coloquialmente decimos el sol se está poniendo o el sol está saliendo, ¿no? Los niños también cuando ven la luna dicen, mira, la luna está así, allá, y somos nosotros tal vez los que estamos moviéndonos, pero la percepción es la que está registrada en la palabra de Dios, ¿no? Qué interesante también esas reglas hermenéuticas, pastor, porque muchos pueden tomar estos textos para invalidar la Biblia. Sí, yo creo que fue clarísimo la explicación que nos dio Pablo acá, y más sería redundar en decir que realmente la Biblia utiliza muchas veces el lenguaje vernáculo para explicarnos las cosas cotidianas y para que el mensaje sea sencillo. Así que esas expresiones nos dan a entender de que la Biblia no es un tratado de mito, sino de realidades, de una vivencia real. Exacto, aunque existen tal vez ataques, especialmente a lo que es la parte del capítulo 1 al capítulo 11 en Génesis, de que es copia de otros relatos que también están en otras culturas o civilizaciones. Vamos a analizar entonces estos otros relatos de creación, de una especie de catástrofe que también ocurrió en esos contextos. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? ¿Será que la Biblia copió de otra cultura? ¿El autor bíblico está copiando? ¿O al revés? ¿O por qué se da eso de que hay similitudes tal vez en esos aspectos, textos que se han encontrado? Nosotros vamos a hacer un alto, usted no se separe y ya regresamos. Recuerde usted que puede entrar en contacto con Lecciones de la Biblia. Queremos saber si usted tal vez ha seguido esta página maravillosa que es www.encuentraunaiglesia.org, en donde usted puede ingresar su dirección, el lugar físico donde usted se encuentra, y le va a aparecer allí a su alrededor las iglesias adventistas del séptimo día más cercanas, donde sábado tras sábado en la mañana estamos realizando allí lecciones de la Biblia en familia, entre amigos. Y por supuesto queremos saber si usted ya ha participado, si usted ya ha ido, qué tal fue su experiencia, cómo lo recibieron. Pero para que lo reciban un poquito mejor, con un fuerte abrazo usted diga, vengo de parte de Lecciones de la Biblia, ¿no? Así que cada sábado estamos compartiendo precisamente estos mismos temas que estamos acá desde Nuevo Tiempo, pero en todas las iglesias se estudia exactamente lo mismo, en todas las iglesias adventistas del mundo. Así es. ¿No? Y no es una hipérbole, No, es así, así. en todas, en diferentes idiomas. O como diríamos, los cuatro ángulos de la Tierra. Claro. Así es. La arqueología ha descubierto textos propios de la cultura, por ejemplo, egipcia, babilónica o del cercano Antiguo Oriente, con muchas similitudes con el texto bíblico, ¿no? O con algunas, no sé si muchas similitudes, pero con ciertas asemejanzas, que algunas personas dicen, ven, la Biblia
es una copia también es una copia de una apreciación cultural de lo que otras culturas también del mismo evento tal vez están registrando. ¿Qué decimos al respecto? Bueno, y sí, la verdad es que no solo en el cercano Medio Oriente o el norte de África, sino en diferentes culturas polinésicas, en la China, en diferentes lugares, ellos comparten cierta literatura en donde vemos estos elementos en común. Un diluvio, relatos propios del origen de la vida humana. Y la gran pregunta es si es que el mito brota de la inquietud del ser humano que busca darle sentido a lo que vive, a sus cuestionamientos. ¿Cómo es que diferentes culturas coinciden en los mismos elementos? Es más razonable pensar de que hubo un episodio histórico concreto, universal, que a la luz de la Escritura calza, ¿no es cierto?, con la explicación que nos da la Torre de Babel, etcétera, la dispersión de la gente allí. Es más fácil creer en esa secuencia a que de tantos elementos mitológicos un pueblo decida decir no, esto es histórico y lo vamos a incorporar a nuestra historia. Y la verdad es que los estudiosos de la mitología llegan a definir un concepto que es la dirección del mito y que básicamente plantea de que un mito siempre se elabora más, entra en mayor detalle, se elabora más y se complejiza más, pero nunca es al revés. Nunca un mito pasa ahora a ser tomado como un elemento histórico, fáctico, en donde todos esos elementos son reducidos a elementos específicos y puntuales, como por ejemplo en el diluvio, una familia, o como por ejemplo en Adán y Eva, un hombre y una mujer. Siempre el tema es más complejo en el mito. Por lo tanto, vemos que la Escritura concuerda inclusive con esas definiciones de quienes estudian los mitos. Y hay varias otras diferencias que aquí en este diálogo se pueden plantear entre el relato de la creación, el concepto de Dios, el porqué del ser humano, con esos mismos factores en los diferentes mitos, ya sea de Mesopotamia o estos otros pueblos, como se menciona. Porque estamos hablando en términos generales, ¿no? En cuanto a estos elementos en común. Pero cuando uno va al detalle, nos encontramos con grandes diferencias, mientras acá son tal vez en algunas culturas dioses que crean al ser humano para que el dios pueda descansar y así el ser humano pueda hacer una obra, una tarea contraria a los propósitos de la Biblia, ¿no? Cuando uno va al detalle vamos a encontrar grandes diferencias, pero hablábamos en líneas generales de situaciones como el caso del diluvio, de la formación de la vida, etcétera, ¿no? Sí, quiero mencionar algunas obras antiguas, una de las más antiguas, que estaría con los sumerios. Los sumerios tuvieron una escritura cuneiforme, esa escritura así de cuñas, ¿no? Y ellos tienen un poema acadio llamado Atrahasis. Y en ese poema ellos hacen un relato desde la creación hasta el diluvio, en el Atrahasis. También existen otros poemas, pero ya un poquito más tardíos, que serían los acadios. Los acadios tuvieron ya una escritura más parecida a los orígenes nuestros, ¿ya? Los acadios, al decir acadios estamos mencionando a los asirios, a los babilonios, ¿ya? Y más tarde los hebreos, arameos, árabes también, que van por la línea semítica. Y entre los babilonios existe un poema llamado Utnapishtim. Y también hay un héroe en el poema sumerio que se llama Siusudra. Bueno, todos estos comentan, como bien decía Pablo, la historia de la creación y la historia del diluvio, pero ya en un sentido de leyenda. Lo han convertido en mito. Sin embargo, la Biblia, este relato de la creación
hasta el diluvio, lo hace en forma histórica, en una forma histórica. Y ahora, ¿por qué creemos que lo hace en forma histórica? Porque quiero leer aquí, compartir más bien con nuestros televidentes, la diferencia entre el relato del Génesis y los mitológicos, los relatos mitológicos. Por ejemplo, en el relato de la creación fue producto de la inspiración, en donde Dios inspira la mente del escritor, el cual, por cierto, escribe con sus propias palabras y cultura, mientras que las fuentes sumerias y acadias o babilónicas nos transmitieron una información mitologizada de los orígenes, entre un asunto mitológico y un inspirado. Ya hay una gran diferencia. Segundo, en el relato de la creación se menciona el día, la semana, los meses, los años. Y sin embargo, en la mitología no hay tiempos reales. Tercero, dentro de la semana fue instituido el sábado como séptimo día, el cual permanece hasta ahora. No así en la mitología. No encontramos un día concreto como ese día para adoración, para la adoración. Cuarto, dentro del relato de la creación del Génesis fue creado el hombre y la mujer. El matrimonio, como bien decía Pablo, y que permanece hasta el día de hoy, como una evidencia de la creación. Quinto, la caída y la transgresión del hombre, la entrada del pecado. Nosotros ahora tenemos la evidencia del pecado, la muerte, la enfermedad, vida de dolor. Como sexto también se nos indica que la ley moral en el Génesis fue transgredida y esa ley moral existe hasta ahora y nosotros la podemos experimentar esa ley moral. Y por último, el Génesis es un relato netamente inspirado y no mítico. Interesante que al analizar esos 6 puntos, ¿no? Sí. Que dicho de paso después lo comparte. ¿Ah? Muy interesante porque la misma Biblia, el Génesis, está escrito de una forma que es imposible creer que es un mito, ¿no? O sea, el compararlo con los otros mitos, con otros de diferentes culturas, automáticamente se ve que es una obra, es una revelación divina, que es inspirado. Y cuando nosotros vamos al contexto que también en el cual se dijo o se escribió en el tiempo de Moisés, ¿por qué las palabras también son usadas de esa manera? ¿Por qué no le puso sol, sino que es una lumbrera? Entonces también ahí en ese contexto es para evitar que se transforme en un mito, incluso aumentar el paganismo que ya existía en ese contexto. Claro, está escrito de tal manera de distinguirse de la literatura de esa época. Hay otros elementos también en el texto que son bastante significativos que denotan esta diferencia que recién se destacó. Aquí el pastor hablaba de poemas, ¿no es cierto? Poemas mitológicos. Si uno ve la forma en que está redactado tanto el capítulo 1 y 2 de Génesis, nos damos cuenta de que es una narración bastante directa, bastante sencilla. Tiene algunos poemas, desde luego. La declaración de Adán cuando ve a Eva, ¿no es cierto? Carne de mi carne, hueso de mis huesos, etc. Es un poema. Es un poema. Pero el resto de la composición es lo que uno esperaría cuando uno está narrando hechos concretos, ¿no es cierto? Los capítulos 5 y 11 del Génesis son generaciones, genealogías, ¿no es cierto? Personas que luego las escrituras las toman como personas reales, concretas, históricas. Jesús, los apóstoles, apelaron a esa historicidad de estos personajes y se habla en estos capítulos de estas genealogías. Ahí se usa la expresión hebrea toledot, ¿no es cierto? En el capítulo 2 de Génesis, el versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, ¿ya? Esta palabra, aunque está traducida como orígenes y no una genealogía, es la misma palabra hebrea, ¿no es cierto? Por lo tanto, si esas genealogías, esa secuencia de personas reales que tienen un hijo, que luego nace otro, y se puede rastrear la historicidad de estos patriarcas, etc.,
y otros autores inspirados también citan esa realidad como histórica, es interesante de que se use también esa expresión para hablar acerca de los orígenes y de cómo la tierra, ¿no es cierto?, y las realidades que conocemos en esta creación también llegaron a ser. Y es una historia continua, porque no son segmentos que se toman personajes reales, históricos, sino que se va siguiendo una línea tan ordenada que podemos incluso decir que el tiempo en el cual que la Biblia va mostrando, ese tiempo lineal, es certero. Sí, se utiliza también un término un poco técnico, que es una genealogía imbricada, imbricada, ¿no? Quiere decir que se va entrelazando una generación con otra de tal manera que no hay posibilidad de insertar algo allí para... O saltarse algo, saltarse algo, sino que es como una cadena, porque dice, por ejemplo, hagamos veamos una muestra, capítulo 5, verso 3. Dice, Adán tenía 130 años cuando le nació a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Allí marca una fecha, 130 años de Adán, y le nace Set. Verso 4. Después que nació Set, Adán vivió 800 años más y tuvo hijos e hijas. Es decir, allí ya se produjo del comienzo de Set hay 130. Luego dice de Set hay 800. Y luego mire lo que hace, el verso 5. Así todos los días de Adán fueron 930 años y murió. Es un relato perfecto, eso yo quedo asombrado, cómo en ese tiempo fue tan perfecto. Esto a mí me da a entender claramente que esto es inspirado, no es por la casualidad. Y si fuera mito, estos datos serían irrelevantes. Claro. Serían totalmente irrelevantes, años precisos, como usted mencionaba. Sin embargo, como es histórico y es el origen de la historia de una nación y luego de toda la humanidad, como nosotros lo vemos realmente, este dato sí es significativo, porque ancla nuestra esperanza y ancla la acción de Dios en esta historia que todavía vivimos. Y no solamente, claro, aquí se valida el tiempo, hablábamos de que el Génesis del 1 al 11 se cuestiona la literalidad, no solamente histórica, sino también de los tiempos, bueno, que tiene que ver con lo histórico, ¿no? Pero aquí también nosotros encontramos una evidencia para la llegada del Mesías, ¿no? Cada genealogía, por más poco atractiva injustamente que parezca el leerla, ¿no? Yo creo que todos, en algún momento, los que somos desde pequeños cristianos, y nos tocaba leer el capítulo, ahí 5, 11 o incluso en Crónicas, nos saltábamos. Y la mamá preguntaba, ¿leíste la Biblia, hijo? Sí, la leí, pero no nos gustaba leer esto, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta que tiene un valor tremendo por el tiempo, por el valor histórico, por personaje histórico, pero en el fondo también es porque llega al cumplimiento de esa profecía de Génesis 3:15, ¿no? De la venida del Salvador. Vemos que la genealogía también nos apunta y nos lleva a Cristo Jesús. Así es. ¿Y qué sería de la historia humana sin el gran evento de la encarnación? Sin el hecho de que Jesús haya venido y se haya introducido en la historia de esta humanidad que Él mismo creó. ¿Qué sería de nosotros si viviéramos solo de mitos, de elementos que tratan de hacer sentido de cosas un tanto inevitables ya? Este ciclo mismo que estamos leyendo, y murió, y vivió tantos años, tuvo un hijo, luego de él vivió un tanto más, pero murió. Esa sería la historia de la humanidad, muerte sin ninguna interrupción. Y trataríamos de embellecer esto como lo hacemos hoy, tratando de darle a la muerte un barniz de honra, de un legado, de una serie de cosas que
En muchos casos, sí, hay vidas ilustres que se celebran finalmente cuando se recuerda la vida de alguien que ya no está. Pero ¿y qué hay más allá? Ujú. ¿Qué hay de esa inquietud del ser humano que busca algo más? Y bueno, Salomón lo comenta así, ¿no? Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Y por eso el ser humano no se conforma y busca otras explicaciones. La alternativa humana es el mito. Es tratar de plantear realidades que nos trasciendan, pero totalmente inconexas con la historia, con lo concreto. Sin embargo, Jesús se introduce en esto que es concreto y nos muestra una solución concreta, como la semana pasada ya se nos planteaba aquí. Fe en la obra de Jesucristo en la cruz cambia el final de una genealogía como esta, que todos murieron, pero en Cristo se introduce vida, por fe para ellos, por fe para nosotros, mirando hacia atrás el evento de la cruz. Pero qué hermoso, qué impactante es que en esta historia Dios se hizo presente. Así es. Tantas evidencias, tantas cosas claras que encontramos en la palabra de Dios. Y aún nos cuesta, o en general, tener esa plena convicción de que si la palabra de Dios, la inspiración, la revelación, lo inspirado, toda la escritura, nos recomienda, nos invita a tomar decisiones, y somos reacios muchas veces, ¿no? Como que nos cuesta. ¿Por qué ocurre esto? ¿Tendrá algo que ver? Nuevamente acudimos a la pregunta, ¿la forma como estamos interpretando las escrituras? Bueno, vamos a hacer un alto, usted no se separe, y al regreso continuamos estudiando aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Has escuchado las frases el tiempo del fin, la batalla final o el regreso de Jesús? Estas y otras frases podrás conocer más de cerca o comprender totalmente mediante esta revista de estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Y ya estamos en nuestro último bloque, aquí en Lecciones de la Biblia. Estamos en el capítulo número 9, acercándonos a lo que será el fin de esta temporada. Pero le invitamos para que usted pueda accesar a nuestras plataformas digitales, donde están los capítulos anteriores de una temática maravillosa, la Biblia, la esencia, algo muy importante en nuestras vidas, la palabra de Dios. Nos ayuda para nuestras conductas, las decisiones, los hábitos, una regla, una norma y regla de fe. El Nuevo Testamento, Jesús, los apóstoles, hacen muchas citaciones de Génesis del 1 al 11, pero tal vez encontramos un pasaje realmente extraordinario, ¿no? Podemos citar varios, ¿no? El mismo Jesús cuando dice como en los días de Noé, y no solamente Jesús, los apóstoles también hacen alusión a aquel episodio. Pero Pablo en Romanos capítulo 5, del verso 12 en adelante, él quiere resaltar la imagen y figura de Cristo, pero para que sea entendida en su contexto, en su tiempo, él ocupa también el elemento o la persona histórica de Adán. ¿Cómo, por qué, con cuál propósito él hace esta comparación o contraste entre Adán y Cristo? Bueno, aquí se produce una analogía entre dos Adanes. De paso, el nombre Adán, que en hebreo es Adam, significa hombre. Hombre, llamémosle hombre original, y que este Adán, vale la pena mencionarlo, fue tomado de la Adamá.
de la tierra. Y allí están las mismas letras del nombre Adán para decir tierra. Es decir, allí hay una evidencia de que Dios realmente formó al hombre del polvo de la tierra. Además que nosotros sabemos que el hombre tiene todos los elementos de la tierra, ¿no? Los calcio, hierro, fósforo, todos los elementos que contiene la tierra, contiene el hombre. Y el Señor dijo que a causa del pecado, polvo eres y al polvo volverás. Por lo tanto, aquí toma a este primer Adán, que fue creado perfecto, pero terminó en pecado y terminó muerto. Pero ahora viene una segunda creación, que nosotros en la Biblia le llamamos la encarnación, que lo ilustran los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y ahora nace un nuevo hombre, pero este hombre llamado Jesús, que de paso su nombre hebreo significa salvación, que nos va a sacar de todo este problema en el que se metió el primer Adán, que nos trajo el pecado, la muerte, el sufrimiento, y ahora aparece este segundo Adán. Y es por eso que en el capítulo 5 del libro de Romanos, verso 14, dice: por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, quebrantando un mandato como una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de venir. Así que allí se toma el Adán primordial, podríamos llamarlo, que es histórico, con este otro Adán, que es histórico también. A tal punto es histórico que cuando nace Jesús se decide, no cuando nace, pero a través del tiempo, se decide cambiar la historia, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué mayor evidencia de una historicidad? Sí, porque aquí, el verso 12 del capítulo 5 está en debate ahí las diversas interpretaciones. Pero es interesante la actitud de Pablo, ¿no? De tomar a Adán. Si ponemos el supuesto ficticio que Génesis es un mito, entonces no se puede comparar algo real como es Cristo Jesús con un mito, por toda la explicación que ya se menciona. Es válido entonces, y a tal punto de que esta comparación, ¿no?, se compara o se contrasta con el ministerio ahí de nuestro Señor Jesús. De hecho, la realidad histórica del ministerio de Jesucristo, si bien los críticos podrían decir por qué historiadores no hablan tanto de Jesús, sin embargo la evidencia que hay, si bien no es tan abundante, igualmente existe, ¿ya? Autores greco-romanos, historiadores también judíos que estaban ahí al servicio de algunos emperadores romanos, señalan y apuntan a realidades sociales y al personaje de Jesús de manera muy indirecta, y eso se explica básicamente porque no era del interés del imperio aquello. Y sabemos un poco que la historia la escriben los vencedores, ¿ya? Sin embargo, vemos de que este grupo pequeño de fieles, de creyentes, creció y finalmente, como se decía, ha dividido la historia en dos, el evento de Cristo. No nos debiera extrañar. Los grandes imperios que en el pasado pasaron por situaciones un tanto vergonzosas tampoco registraban mucho de aquello que no les interesaba. Los emperadores romanos, que estaban más preocupados de ellos ser dioses y ser adorados, no iban a ser mecenas de escritores que hablaran, ¿no es cierto?, de un evento en una de las provincias. Pero lo poco que hay es concordante con la Escritura, y eso llama poderosamente la atención. Aún así, lo que veíamos acá en Romanos, lo que vemos también en muchos otros pasajes en donde Jesús mismo cita los eventos del Génesis, nos muestra cuán importante es saber cómo comenzó todo, para saber cómo también ha de terminar. Si yo quito esa
en realidad de cuestionarme mi origen. Y lo dejo ahí en punto suspensivo y trato de rellenar con cualquier cosa. Trato de buscarle sentido a mi vida con cosas actuales, pasajeras. Voy a probablemente estar en la misma situación que la que Pablo se encontró con los griegos ahí en Atenas. Hechos 17. Hechos 17, en donde él también, al hacerles este apelo, él apunta al Dios que creó todas las cosas. Y allí estaban ellos con hileras de dioses, cada uno rodeado de su propia mitología. Y aún así el verso 23 nos dice de que tenían una imagen erigida al Dios no conocido. Y yo me pregunto, si los mitos, si estas explicaciones temporales pudieran satisfacer al ser humano, ¿por qué los atenienses todavía tenían este por si acaso, este uno más? Esa búsqueda que no ha sido satisfecha por mitos y leyendas, genealogías de dioses en pugna, caprichosos, etcétera, que son otras diferencias de paso con los mitos y el relato bíblico. ¿Por qué es entonces que ellos todavía están en esta búsqueda? Pablo, consciente de eso, él entonces les habla, verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí hay aspectos, ¿no?, que nos hablan de la trascendencia de Dios, no está confinado a lo que al ser humano se le puede ocurrir, llámese este templo va a ser para Dios o este otro aquí, templos en pugna como también ocurrían entre las diferentes ciudades griegas, ¿no es cierto? ¿Cuál era más popular? ¿A dónde iba más gente? Dioses que estaban también en pugna entre ellos. No. El Dios bíblico es uno y abarca todo y satisface esta búsqueda incesante en donde ellos inclusive, por si acaso, al Dios no conocido, el mito nunca va a poder satisfacer. Solo, ¿no es cierto?, esta intervención concreta, real de Dios en la historia, en la persona de Jesucristo. Tiempo atrás, o capítulos anteriores, conversábamos acerca de la razón y de la fe, la experiencia, que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entonces, este acto divino a través de la Escritura de satisfacer aquello que un mito, una leyenda no puede realizar, es clave también para hoy en día. Hay que preguntarse tal vez, pastor, la evolución o incluso intentar crear una mezcla entre el relato bíblico y la evolución, ¿no?, que eso también está ocurriendo hoy en día. Y todo lo que está ocurriendo es tal vez porque no se ha encontrado, no se ha buscado correctamente satisfacer las inquietudes del ser humano en la palabra de Dios. Sí. Netamente un problema hermenéutico, podríamos decir. Yo creo que puede haber más de una razón. Puede ser un problema hermenéutico, como puede ser un problema de desconocimiento. Y de fe también, ¿no? De fe, o también de simplemente idolatría, porque a la gente le gusta más a veces la idolatría que las cosas de Dios, del verdadero Dios. Por lo tanto, aquí en la Biblia nosotros encontramos la verdadera religión, por llamar así, la verdadera conexión con Dios, nuestro verdadero origen. Y, como decíamos recién, esto es un asunto real, histórico, pero también hay cosas sobrenaturales. La Biblia también nos presenta, aunque no tiene mito, pero tiene cosas sobrenaturales. Inclusive más, proyectándose hacia el futuro, también, aunque son eventos sobrenaturales, serán históricos. La Biblia los considera históricos. Y tomando el mismo capítulo 17 de Hechos, en el verso 31, cuando Pablo le está hablando allí a los atenienses, le dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Un día. Ese día también va a ser histórico, aunque no tenemos la fecha de él, pero va a ser un evento histórico. Un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel hombre, el Adán segundo, Cristo, que él ha designado, dando a todos una
garantía de haberlo resucitado de los muertos. Conecta una realidad histórica, la resurrección de Cristo, con el día final del juicio. Otra realidad histórica. Ujú. Ahora, para ir ya cerrando las ideas y terminar con un llamado para nuestros amigos. El Génesis nos da un propósito, no solamente el origen, es muy importante el origen y nos da un propósito. A modo de llamado, de invitación, ¿cuál es el propósito de Dios para el ser humano, especialmente para los amigos que están en sintonía de lecciones de la Biblia? El propósito de Dios es que no solo lo reconozcamos como nuestro Dios creador, y que no solo reconozcamos la palabra de Dios como su mensaje, sino que también lo vivamos, lo hagamos nuestro, porque aquí nosotros encontramos la vida, porque el pecado nos trajo la muerte, pero el Señor quiere darnos la vida, pero la vida eterna en el mismo Creador que es nuestro Redentor, Cristo Jesús. Si tu amigo aceptas a Jesús como tu Creador y tu Redentor, tú tendrás vida eterna. Eso es lo que el Señor quiere. Y una vez que tú aceptes a tu Redentor, a tu Creador, esa verdad ahora tú debes compartirla con tu familiar, con un amigo, para que tú también seas un mensajero de Dios, que no solamente tú te salves, sino también todos los tuyos y tus amigos. Yo te invito a que aceptes a Jesús, nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Redentor. ¿Qué tal te parece? Si tenemos una oración, todos juntos, oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, que estás en el cielo, en esta hora, Señor, recurrimos a ti, porque tú eres nuestro Creador y Redentor. Queremos, Señor, que tú pongas en nosotros tu salvación y que aumentes cada día nuestra fe para aceptarte cada día más, y que esta verdad, que este mensaje lo podamos compartir con todos nuestros seres queridos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado, especialmente Pastor Pablo. Muchas gracias por estos 2 capítulos, ¿no? Un fraternal saludo ahí siempre a la Facultad de Muchas Teología, ¿no? Y por supuesto también a su familia, que el Señor bendiga su ministerio. Igualmente, muchas gracias. Ha sido un privilegio estar aquí una vez más. Ujú. Y Pastor Oscar, también ha sido un capítulo desafiante, muy bonito, como todos los de esta temporada. Gracias por su compañía, Pastor. Gracias también por la invitación. Y queridos amigos, queremos extender la invitación. Recuerde usted, el www.encuentraunaiglesia.org para poder compartir juntos cada día sábado allí en un templo, en una iglesia adventista del séptimo día, lecciones de la Biblia con amigos ahí que están muy deseosos de poder compartir con cada uno de ustedes. Escríbanos, mándenos ahí su mensaje, de dónde nos sintoniza, porque queremos orar también por usted, para que cada lección pueda tener una decisión de vida eterna. Que Dios te bendiga, permanece en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos encontramos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia.